Ya casi no falta nada para quincena de mayo y sabemos que es la última fecha o la fecha límite para que los trabajadores formales reciban esta famosa CTS, ¿no? Muchos están felices aprovechando probablemente este ingreso adicional por allí para comprarle algo a la mamita por su día. Pero vamos a tratar de tener una lectura legal de esto, ¿no? ¿Quiénes reciben la famosa CTS? ¿Cómo se calcula, ¿no? ¿Cómo podemos calcular este ingreso que vamos a tener? César Puntriano, socio del estudio Muñiz, está con nosotros. Doctor Puntriano, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Valeria. Gracias por la invitación. A ver, en principio lo tenemos ya de manera presencial, ¿no? Qué suerte tenerlo por acá, doctor Puntriano. Definamos qué es CTS. A ver, la CTS está definida como un beneficio social que tiene dos objetivos. Primero, vamos a decir así, generar una previsión de cara al desempleo, o sea, una especie de seguro de desempleo. Ajá. Eso es uno de los objetivos por los cuales se creó la CTS. Y el segundo es mejorar las condiciones económicas del trabajador. Que como funcionaba, que era, depositabas el dinero en el banco, el trabajador ganaba intereses, estaba ganando dinero. Y también el hecho de contar con un monto intangible permitía que se cubriera la contingencia del desempleo. Ahora, la CTS, la compensación por tiempo de servicios, doctor, lo reciben los trabajadores formales y los informales. ¿Quiénes en realidad se benefician con este derecho que usted menciona? Lamentablemente la minoría de trabajadores, que son los formales que están en planilla, que estamos hablando de un entre 30 y menos de 30% de la población económicamente activa. Sí. Pero de ese porcentaje pequeño, hay un grupo que no lo recibe por mandato de la ley. Por ejemplo, los que trabajan menos de 4 horas al día. Los llamados trabajadores part-time no tienen CTS porque la ley no les otorga CTS. O también los que trabajan en microempresas, que es la gran mayoría de trabajadores de este país. Exactamente. Sí. Ellos tampoco tienen CTS porque la ley los excluye, por ejemplo. ¿El sector público, las personas que trabajan en el sector público, doctor Puntriano, reciben CTS? La mayoría que hoy día son los llamados CAS no reciben. Lo que pasa es que en el sector público hay una multiplicidad de regímenes. Sí. Hay gente que está en planilla, hay gente que está fuera de planilla inclusive. Pero hablemos de los formales en el sector público. Tenemos a la mayoría que son CAS, como decía, que no reciben CTS. Tenemos también el personal de carrera administrativa, que es una carrera que se creó en los años 80. Hoy día hay pocos trabajadores bajo ese régimen. Ellos reciben su CTS cuando termina su vínculo laboral. Ajá. O sea, ellos no pueden aplicar a esta ley que está vigente ahorita, que podemos uno retirar sus CTS a diciembre de este año. No, porque esos trabajadores de esta carrera, del llamado Decreto Legislativo 276, ellos lo reciben cuando termina el vínculo laboral. Y el otro grupo son trabajadores del régimen privado que laboran en el Estado. Ajá. Ellos sí reciben CTS con depósitos semestrales y pueden hacer el retiro. Ajá. Ahora, de este universo del sector público, la mayoría es CAS. Correcto. La mayoría es CAS. ¿Estamos hablando de más de un 80%? Tranquilamente. Y no reciben CTS. Ahora, ¿cómo calcula de repente una persona su CTS? ¿Eso tiene que ver con el salario que tengo? A ver, yo gano 1.500 soles, la CTS me la pagan ahora, faltan pocos días. De hecho, me la deberían pagar ya hoy viernes, porque me parece que el límite... El lunes. El lunes 15. Entonces, lo ideal sería que se pague hoy día. Bueno, porque fines de semana... Por ley vence el lunes. Hay compañías que ya han ido pagando desde inicios de mes. Pensando en lo que tú decías en algún momento, que la gente tenga algo más de caja para comprar este fin de semana el regalo para la mamá, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo calculamos la CTS? Porque no es que todos reciben igual. Correcto. En la primera pauta a considerar es cuánto he ganado al 30 de abril. ¿Cuál ha sido mi remuneración al 30 de abril? Primera pauta. Ajá. Y la segunda pauta es cuánto he trabajado yo en los 6 últimos meses. El semestre para esta CTS va de noviembre del año pasado a abril de este año. Quiere decir que si yo trabajé los 6 meses, me va a tocar un poquito más de la mitad de mi sueldo, un 58% de mi sueldo para ser exacto, si trabajé los 6 meses. Y ahora, si en esos 6 meses, en esos últimos 6 meses, doctor, me han subido de cargo y me han subido de sueldo, ¿mi CTS también va a ser mayor? Lo que pasa es que si mi sueldo es fijo, una secretaria, una persona que trabaja, un contador, ¿no?, en cargos administrativos que normalmente tienen un sueldo fijo, para ellos se tiene que verificar cuánto ganaba al 30 de abril. Por ejemplo, si en enero ganaba 1.500 soles y en marzo le subieron a 2.500,
en abril llega con 2.500, con lo cual la CTS se calcula en función a 2.500. Es decir, al último sueldo, al 30 de abril. Que figura, digamos, en tu boleta. Correcto, que figura en la boleta. ¿Y la CTS es un sueldo completo? No, si trabajé los 6 meses, es un poco más de medio sueldo. ¿Y por qué digo un poco más? Porque también ingresa un sexto de la gratificación de Navidad que me pagaron. Al cálculo. Por eso en porcentaje estamos hablando de un 58% de mi remuneración, un poquito más de la mitad. Ahora, es importante, para complementar mi respuesta, que si el trabajador percibe ingresos variables, un vendedor, por ejemplo, en su caso, lo que se tiene que hacer es un promedio, porque normalmente esas personas ganan remuneraciones variables, ¿no? Pueden ganar un mes más, otro mes menos en función a lo que vendan. Entonces, lo que tiene que hacer el empleador es un promedio en este semestre que va de noviembre a abril. Ahora, el tema de qué pasa si de repente esta empresa no cumple con pagar como última fecha el lunes mi CTS. ¿Podemos denunciarla? Entiendo que sí, pero ¿qué pasa si la empresa envía un comunicado a todos sus trabajadores y les dice, por un tema de transferencia en el banco, tal, no vamos a pagar la CTS, nos vamos a demorar 2 o 3 semanas? ¿Eso es posible, doctor? ¿Cuáles son las acciones que se pueden tomar ahí? Sí, y pasa mucho, ¿no? Porque todavía hay empresas que están medias golpeadas económicamente, es cierto. Entonces yo creo que ahí lo primero que hay que hacer, y esto es un mensaje para las empresas también, ¿no? Si están en una situación así, avísenle a sus trabajadores, porque las personas, como es natural, están esperando su platita a más tardar el lunes. Claro, uno ya se proyecta, ¿no? Exactamente. Entonces, conversen con la gente y explíquenles que va a haber una demora. Pero si les ponen una fecha, no sé, por ejemplo, yo le digo a mis trabajadores, el 22 te pago de todas maneras, no debería pasar del 22, ¿no? Hay un tema de confianza. Claro. Ahora, es importante comentar que desde el día 16... O sea, desde el día siguiente se generan intereses a favor de los trabajadores. Esos intereses que hubiera ganado esa CTS de haber entrado al banco, a la caja municipal o a la cooperativa. Con lo cual, si yo, empleador, me voy a demorar, por lo menos debería reconocerles también esos intereses para que la gente se quede tranquila. Pero eso es un tema obligatorio, o sea, la empresa está obligada de reconocerte estos intereses por los días que no te está pagando o demorando. Por supuesto. Lo que ocurre es que la ley no contempla esta posibilidad de acordar con el trabajador y explicarles que se va a demorar, pero yo creo que es la mejor vía. Es la mejor vía. Ahora, si no se cumple, el trabajador tiene toda la vía, digamos, lista o abierta para poder recurrir a la SUNAFIL, que es la inspección laboral. Y en ese caso, ¿con cuánto se sanciona a la empresa? En el peor escenario, si fueran más de 1.000 trabajadores, estamos hablando de unos 122.000 soles, 123.000 soles aproximadamente. O sea, más de 120.000 soles. Más de 120, sí. Ahora, ¿uno necesita una constancia por parte de mi empresa sobre el pago de mi CTS o no? Sí. El empleador lo que hace es que dentro de los 5 días útiles, más o menos una semana, ¿no? Digamos, si me depositó el 15 al 22 aproximadamente, hasta esa fecha me debería mandar una hojita de liquidación, donde están los detalles del depósito, es decir, cuánto gané al 30 de abril, cómo me calculó la CTS, cuánto fue lo que me depositó. Eso es una formalidad que hay que cumplir. Ahora que se puede, y mucho se hace, ¿no? Utilizar la tecnología en las relaciones laborales, todo eso se envía por correo electrónico o está en una nube y los trabajadores lo pueden descargar. Ahora, doctor, el tema, y yo siempre trato de enfocar también esta entrevista al lado de los practicantes, ¿no? Practicantes profesionales y preprofesionales. Ellos no reciben CTS. Es correcto. Pero allí depende mucho de la empresa de darle de repente algún reconocimiento, algún bono o no. A ver, desde el año 2005 los practicantes tienen una norma que les reconoce algunos beneficios que antes no se reconocían. Básicamente, ¿cuáles son? Que la subvención, es decir, el pago mensual que recibe el practicante, si es que el practicante hace la jornada máxima para ellos de formación, que en el caso de los preprofesionales es de 30 horas, su subvención sea la remuneración mínima, 1.025 soles. También cada 6 meses de práctica reciben media subvención adicional, que no es una gratificación, es una media subvención adicional. Y por cada 12 meses reciben 15 días de descanso subvencionado. Eso es todo lo que tienen, CTS no tienen. Ahora, doctor, ¿qué pasa si, por ejemplo, en estos últimos 6 meses, que es, digamos, el tiempo para calcular tu CTS, me despiden,
¿no? O renuncio y entro a otro trabajo. Igual recibo parte de mi CTS como parte de la empresa que fui, o digamos que conformé las líneas de esa empresa que dejé. Sí, es más, la CTS se recibe al cese, así el trabajador renuncie, lo despidan. Es decir, la causa del cese es indiferente. El trabajador tiene derecho a recibir una proporción de la CTS hasta el mes en el que él trabajó. Por ejemplo, imagínate que al trabajador lo hubieran despedido en marzo. Ya. Pensando en este depósito, sí, quiere decir que él recibe la proporción, un importe proporcional de noviembre a marzo. La proporción de la CTS de noviembre a marzo en un documento que se llama liquidación de beneficios sociales. Que eso lo recibe apenas dejas el trabajo. 48 horas tienen las empresas para pagar. Desde el cese hay 48 horas. Y ahí va la CTS, la proporción de la gratificación, la proporción de las vacaciones. Todo eso se paga al cese. Clarísimo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. César Puntriano, socio del Estudio Muñiz, estuvo con nosotros.